Bueno, mi nombre es María Sanel Cruz y para la clase de electromagnetismo voy a explicar la distribución de los campos eléctricos en diferentes superficies. Entonces, vamos a recordar primero qué es el campo eléctrico y el campo eléctrico es generado por una distribución de carga que se calcula mediante la integral de la ley de Coulomb, donde K es la constante de Coulomb, de Q es el elemento de carga diferencial, R es la distancia del elemento de carga hasta el punto de observación, generalmente el punto considerado punto P, y este debe estar elevado siempre al cuadrado. Y la I es ese valor vectorial que le vamos a dar al resultado, puesto que cabe resaltar el campo eléctrico es un valor vectorial. Entonces, en este caso vamos a analizar tres distintas superficies. La primera de ellas es la carga lineal. Entonces, de primera mano, voy a recordar que los cuatro pasos utilizados en las tres superficies son similares, si no es por decir los mismos, pero siempre tiene sus pequeñas variaciones. Sin embargo, siguen la misma lógica. Entonces, en el primer paso, vamos a primero a encontrar el valor de alfa. Cabe resaltar que alfa es igual a la carga sobre x o la longitud. Entonces, cuando derivamos y despejamos de q, podemos encontrar que es igual al alfa sobre la derivada de x. Esto lo vamos a reemplazar en la fórmula general de campo eléctrico que tenemos acá. Aquí vamos a reemplazar ese valor de q. Entonces, al reemplazarlo, nos queda la constante de k por alfa de x dividido sobre r al cuadrado. Y asimismo vamos a tener en cuenta, según la trigonometría, que r va a ser igual a la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Y esto también lo vamos a reemplazar. Ahora, cuando ya lo reemplazamos, vamos también a tener en cuenta el valor de y. En este caso, debido a la simetría, el valor de x va a ser igual a 0. Por tanto, solo nos va a quedar el valor de coseno. Y por último, vamos a integrar esta fórmula para poder quitarnos la derivada del campo eléctrico. Cuando integramos, vamos a sacar las constantes, como lo es la K y el alfa, y la vamos a evaluar en la longitud de la barra dividida entre 2 y la longitud negativa dividida entre 2. ¿Por qué? Si observamos esta imagen, vemos que el punto P está puesto exactamente en la mitad de la barra, por tanto se va a tomar siempre la mitad. Cuando resolvamos esta integral, va a dar como resultado que el campo eléctrico en Y va a ser igual a 2 veces la constante de K por alfa sobre Y por la longitud dividida entre 2 sobre la raíz cuadrada de la longitud dividida entre 2 al cuadrado más y al cuadrado. Y de esta podemos reemplazar alfa nuevamente con q sobre l para poder cancelar y obtener un resultado más simplificado. En el caso del anillo de carga vamos a seguir los mismos cuatro pasos. Vamos a también a tener en cuenta la derivada de carga con respecto al alfa y la vamos a despejar de Q. Asimismo, reemplazamos en la ecuación de campo eléctrico y también vamos a reemplazar R siguiendo la trigonometría. En este caso es R al cuadrado más Z al cuadrado, todo en una raíz cuadrada. Para este caso, dl la vamos a reemplazar por R sobre D del ángulo. ¿Esto por qué? Porque hay que tener en cuenta que aquí, cuando escojamos una sección o una parte del anillo, vamos a tener una longitud de arco. ¿Qué es lo que vamos a hallar en este tercer paso? Esto de aquí es la derivada de esa longitud de arco y despejamos, por tanto, la longitud. Asimismo, reemplazamos R y dl. Cuando reemplazamos, ya podemos integrar y al integrar obtenemos que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por 2pi r de alfa sobre r mayúscula al cuadrado más z al cuadrado sobre 3 medios. Este 3 medios aparece porque como tiene que estar elevado a la 2, aparece debido a la, a la raíz cuadrada.
Entonces, con respecto a eso, como dije en el anterior caso, podemos reemplazar alfa nuevamente con Q sobre L para poder cancelar algunas cosas, como se termina acá, para que quede más simplificada. Entonces, cuando ya reemplazamos alfa, finalmente podemos decir que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por Q, que es la carga total, sobre R al cuadrado más Z al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios. Ahora, para el disco cargado uniformemente, nos vamos a guiar un poquito con el campo eléctrico obtenido en el anillo, puesto para hallar el campo eléctrico de un disco, esto al ser una superficie que contiene un área, vamos a utilizar un anillo imaginario y de ahí vamos a partir para encontrar todo el campo eléctrico. Entonces, en este caso no vamos a despejar alfa, sino sigma, que sigma es igual a la carga sobre el área de la superficie. Cuando derivamos la carga, encontramos que dQ es igual al sigma sobre dA. Asimismo, como en todos los pasos, vamos a reemplazar dQ con lo que nos dio. Y asimismo, también siguiendo la trigonometría, vamos a encontrar que R es igual a R' al cuadrado más Z al cuadrado. Reemplazamos y aquí vamos a tener en cuenta que como esto es un área, tenemos que reemplazar dA por la derivada del área de un círculo, de una circunferencia, que en este caso sería 2pi por R' de R de prima. Todo esto lo reemplazamos y finalmente integramos. Integramos con respecto a R mayúscula y 0, que es el radio más grande del disco. Sacamos las constantes, que sería 2pi, sigma y constante de Coulomb, para finalmente obtener esta fórmula que sería el campo eléctrico de un disco cargado, que sería 2pi de sigma por Q por Z dividido Z en valor absoluto menos Z dividido raíz cuadrada de Z al cuadrado más R al cuadrado. Como ya mencioné, podemos reemplazar sigma con Q sobre A para empezar a cancelar y que nos quede un poquito más simplificado. En conclusión, para un hilo de carga, el campo se encuentra integrado sobre una dimensión y aprovecha la simetría. Para un anillo de carga se cancela la componente radial y solo queda la componente axial. Y finalmente, para un disco cargado se integra en coordenadas polares consiguiendo una contribución axial. Bueno, siguiendo con la temática, tengo un mapa conceptual que explica la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss es la relación entre el flujo eléctrico y la carga encerrada en una superficie y se denomina con la siguiente fórmula, siendo la integral del campo eléctrico por dA igual a la carga encerrada sobre la permisividad del vacío. Esta integral es especial porque contiene, como se observa, un círculo en la mitad de la integral, lo que indica que está en una superficie cerrada. Los elementos claves de esta fórmula es el flujo eléctrico, que como ya se hizo mención, es la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie. La carga encerrada, que es la suma de las cargas dentro de una superficie cerrada. Y la permisividad del vacío, que es una constante eléctrica del vacío. La ley de Gauss tiene una relación con el flujo eléctrico, que es la representación por medio de líneas de fuerza que penetran una superficie. Y estas líneas son proporcionales a la magnitud del campo eléctrico. Esto quiere decir que a mayor cantidad de líneas, mayor cantidad o mayor campo eléctrico hay. Entonces, la ley de Gauss tiene varias aplicaciones dentro de distintas superficies que las vamos a analizar. Entonces, la primera de ellas y una de las más fáciles y las más comunes son las superficies planas, que se denominan con la fórmula campo eléctrico por superficie. Y en llegado caso de que éstas estén inclinadas, van a multiplicarse por el coseno de ese ángulo. Entonces, tenemos que resaltar que cuando el ángulo es igual a 0, obtenemos el máximo flujo eléctrico en la superficie. Pero si el ángulo es de 90 grados, vamos a tener el mínimo flujo por la superficie. Y aquellos ángulos dentro de 0 y 90 grados van a variar en el campo eléctrico. Ahora, en las superficies curvas
se van a denominar como el campo eléctrico por la variación de S por el coseno del ángulo. En las superficies curvas se van a tomar pequeñas partes de la superficie, más no la superficie entera, por lo que podemos llegar a concluir que el campo eléctrico va a ser igual, o el flujo eléctrico va a ser igual a la integral del campo eléctrico por ds. A través de un cubo, el flujo eléctrico va a ser parcial en cada cara, utilizando la fórmula normal del flujo eléctrico, campo eléctrico por superficie por coseno del ángulo. Cuando entra el campo por una cara y sale por la opuesta, el flujo va a ser igual a cero. Si el campo es perpendicular a la cara, el flujo va a ser el máximo, pero si el campo es paralelo a la cara, el flujo va a ser cero. Entonces, dentro del cubo tenemos que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre la permisividad del vacío, pero fuera del cubo el flujo eléctrico va a ser igual a cero. Las superficies gaussianas son particulares puesto que estas superficies son las ideales para este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué son las superficies gaussianas? Las superficies gaussianas son superficies cerradas, imaginarias, elegidas estratégicamente para aplicar la ley de Gauss y simplificar el cálculo del campo eléctrico. Estas son las ideales, por así decirlo. Tenemos las superficies esféricas que se dividen entre dos. Cuando el campo eléctrico está fuera de la esfera, se denomina como 1 sobre 4pi por la permisividad del vacío por la carga neta sobre R a la 2. Y si está dentro de la esfera, se denomina como 1 sobre 4pi por la permisividad eléctrica por la carga por el radio dividido el radio total sobre 3. En caso de las superficies cilíndricas, cuando el campo eléctrico está fuera del cilindro, se denomina como alfa sobre 2pi por la permisividad al vacío por R. Y si está dentro de un cilindro conductor, va a ser igual a 0. En el caso de superficies planas infinitas, tenemos que para ambos lados del plano, el campo eléctrico va a ser igual a sigma sobre 2 por permisividad al vacío. Y si existen dos placas, como se observa en la imagen, el campo eléctrico va a ser igual a sigma sobre la permisividad eléctrica. Ahora, ya con esto explicado, vamos a demostrar dos ejemplos. El primero de ellos nos menciona que existe una esfera sólida aislante de radio A que tiene una carga positiva neta Q distribuida de manera uniforme por todo su volumen y es concéntrica con un cascarón esférico conductor con radio B y exterior C, que tiene una carga neta de menos 2Q. Aplicando la ley de Gauss, vamos a comprender 4 distintos escenarios. El primer escenario nos habla sobre un radio menor a A. Eso quiere decir dentro de la superficie de la esfera. Pero antes de continuar, me gustaría aclarar de que hay que tener en cuenta cuando el material es aislante y cuando el material es conductor. Cuando el material es aislante, nos indica que tanto dentro como fuera de la superficie existe un campo eléctrico. Pero cuando el material es conductor, su campo eléctrico dentro de la superficie es igual a 0, pero sobre la superficie sí existe un campo eléctrico. Entonces, el primer escenario nos lo plantean en una superficie aislante dentro de ella. Eso quiere decir que sí existe un campo eléctrico. Por tanto, la carga está distribuida uniformemente en la esfera, por lo que usamos una distribución volumétrica de carga. Esta fórmula es la densidad es igual a Q sobre el área. El área de una esfera es igual a 4/3 por pi por A a la 3. Teniendo en cuenta esto, para una superficie gaussiana de radio R, la carga encerrada es igual a P por 4/3 de pi sobre R al cuadrado por R al cuadrado, que va a ser igual a Q por R a la 3 sobre A a la 3. Aplicando la ley de Gauss, reemplazamos y obtenemos que el campo eléctrico es igual a 4pi por R a la 2 igual a la
carga por R a la 3 sobre permisividad del vacío por A a la 3. Despejando E, obtenemos que el campo eléctrico va a ser igual a Q sobre 4pi por la permisividad del vacío por A a la 3 por R. En el segundo caso, tenemos que nos están diciendo que se encuentra entre el radio A y el radio B, es decir, esta zona vacía. Aquí la superficie gaussiana encierra toda la carga Q, por lo que nos va a obtener como E por 4pi por R a la 2 es igual a Q sobre la permisividad eléctrica. Despejamos E y obtenemos la siguiente fórmula. Ahora, el caso 3 es mucho más fácil, pues aquí aplicamos lo ya mencionado sobre los materiales conductores. Pues nos están diciendo la carga dentro de dentro del cascarón esférico. Como ya mencionamos, los conductores en equilibrio, el campo eléctrico dentro de la región conductora es igual a 0. Ahora, nos están diciendo fuera del cascarón y fuera del círculo. Entonces, aquí tenemos que la carga Q que tiene la esfera interna es igual a 1 y el cascarón tiene una carga de menos 2, por lo que la carga encerrada neta es igual a la suma de los dos. Por lo tanto, Q más menos 2 me da igual a menos Q. Aplicamos la ley de Gauss y obtenemos la misma fórmula del escenario 2, pero en negativo. Ahora, el segundo ejemplo nos menciona un cascarón esférico con radio interior A y radio exterior B con una densidad volumétrica de carga definida como 3Q sobre 4pi por B a la 3 menos A a la 3, que contiene en su centro una carga puntual menos Q', tal y como muestra la figura. Y aquí nos piden hallar tres escenarios distintos. El primero es dentro de este cascarón. Dentro de esa cavidad no hay una carga encerrada, ya que la única carga puntual menos Q está en el centro. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser igual a 0. En el escenario 2 nos están pidiendo un radio que se encuentra entre A y entre B. Entonces aquí vamos a utilizar la densidad volumétrica de la carga, siendo igual a 3Q sobre 4pi por B a la 3 menos A a la 3. La carga encerrada hasta un radio R es igual a la integral de R, la integral evaluada de hasta R por P por dB. Teniendo en cuenta el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, dB es igual a 4pi por R a la 2 de R. Reemplazamos P y reemplazamos dB y obtenemos la siguiente fórmula. Resolvemos la integral y al final obtenemos que la carga encerrada es igual a Q por R a la 3 menos A a la 3 sobre B a la 3 menos A a la 3. Finalmente encontramos E y obtenemos la siguiente fórmula. Ahora el último escenario es un radio que esté fuera de ese cascarón. Como ya lo mencionamos, la carga total encerrada es menos Q' más Q. Esto va a ser igual a 0. Por tanto, si aplicamos la ley de Gauss, encontramos que el campo eléctrico fuera de ese cascarón va a ser igual a 0.